Buenos días a todos y a todas. Estamos muy felices de dar inicio al segundo precongreso, camino a nuestro cuarto Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur. En esta oportunidad vamos a trabajar y a escuchar y a reflexionar junto a Pablo Pinó sobre su ponencia, lo que nos enseñó la pandemia, presente y pasado, para sostener a dónde vamos. Así que les damos la bienvenida, estamos muy felices de este nuevo encuentro en este segundo precongreso. Le voy a dar la palabra a mi compañero Gustavo Gali para que nos dé la bienvenida y ya comenzar con este evento. Bueno, buenos días a todos, a todas. Como voy a ser muy breve, como decía recién Eugenia, es un gusto volver a encontrarnos, sobre todo volver a encontrarnos en este camino preparatorio al cuarto congreso. Recordamos que durante el mes de agosto, en el primer fin de semana, y lo que fue el primer encuentro de los precongresos, estuvimos con la Chiqui González, ¿sí? Ahí recuerdo muchos comentarios de emoción al finalizar en relación a lo que la Chiqui fue provocando cuando nos sensibilizaba tanto con la cuestión de las infancias, la pandemia y las normalidades. Y es un poco esto también, si bien desde otra perspectiva, lo que buscamos trabajar el día de hoy, ¿sí? Tuvimos la perspectiva de las infancias y hoy nos acompaña una persona como un docente, investigador, que ahora Eugenia va a presentar, como Pablo Pinó, alguien que seguramente han leído, ¿sí? O han escuchado a través de distintas conferencias, para también aportarnos una perspectiva distinta de lectura de la educación en pandemia y que tiene que ver con poder pensar lo que hoy nos atraviesa a partir de la recuperación de la historia, ¿no? A partir de la recuperación de otros hechos para poder salir para adelante de esta cuestión. En ese sentido, digo, para nosotros es la verdad que un gusto enorme tenerlo a Pablo con nosotros en función de toda su trayectoria, de su carrera, y también de lo que viene pensando en relación de esto. Creemos que es un aporte desde una perspectiva que no hemos abordado mucho en general los educadores y los sistemas educativos, así que contentos, y los invitamos a acompañarnos en esta mañana. Como siempre, a través de Facebook o de YouTube pueden participar de los chats, y nosotros vamos a ir recuperando esas preguntas, y al finalizar la exposición de Pablo se las compartiremos para establecer un diálogo entre lo que ustedes van pensando, reflexionando o preguntándose a partir de la palabra de Pablo. Así que bueno, muchas gracias, y un recordatorio simple. El 10 de septiembre, es decir, en una semana, vence la prórroga del plazo para entregar ponencias, ¿sí? Recuerden que nosotros no queremos un congreso con una perspectiva académica, sino con una perspectiva bien de la práctica escolar. Por lo tanto, todos y todas los y las docentes que trabajan en escuelas de Tierra del Fuego, de cualquier lugar del país o de otros países, y que quieran compartir la experiencia, tienen las bases, y esperamos sus ponencias para ser parte del Congreso. Bueno, te paso la palabra, Eugenia, para terminar de presentar a Pablo y avanzamos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Gustavo.
Sí, a mí me toca la parte más formal, que me parece que es muy importante en este contexto porque tal como lo expresó Gustavo y en otras oportunidades Gabriel y el resto del equipo, es un orgullo para nosotros tener a figuras tan relevantes en este congreso que lo trabajamos y lo hacemos entre todos los y las docentes. Así que me parece que es muy importante contarles a quien todavía no lo conocen o no lo han leído, y a quienes lo hemos leído, saber más de la trayectoria de Pablo Pino. Bueno, Pablo Pino es doctor en educación, es profesor titular y regular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, de la UBA, y de la ENS número 2 Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires. Posee una amplia trayectoria de publicaciones nacionales y extranjeras, como autor y coautor y director en temáticas de historia, teoría y política de la educación. Presenta una vasta experiencia en cursos de formación y capacitación docente y de posgrado en instituciones argentinas y extranjeras, así como la dirección y participación en proyectos de investigación. Además, ocupó la presidencia de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y la dirección del Departamento de Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido la beca Tinker como profesor invitado al Teacher College de la Universidad de Columbia de Nueva York en los Estados Unidos, y actualmente dirige el proyecto Espacios de Memoria en la ENS Mariano Acosta y el doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que eso, entre muchas otras cosas, imagino, le vamos a dar la palabra a Pablo Pino, y yo ya me callo para disfrutarla. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? ¿Está haciendo bien? Bien. Hola a todos, hola a todas, muchas gracias por la invitación, por sumarme a esta actividad que, bueno, ya cuarto congreso, digamos, una cosa que ya se nos ha vuelto en cierta forma cotidiana a la gente de educación, ¿no? Estos congresos de Tierra del Fuego, que empezó como una excepción tal vez, y que avanza y sigue, así que es un gusto estar aquí. Y la idea es, bueno, es compartir un poco lo que decía la cuestión, ¿no? Lo que nos enseñó la pandemia desde una mirada un poco la que trabajamos nosotros, un poco la mirada de la historia, más que de la historia del tiempo, ¿no? En algún lado es invitarlos a pensar este acontecimiento disruptivo, extraño, nuevo, que nos sucede, que es esta pandemia del COVID, en clave del tiempo, utilizar la herramienta del tiempo, que es un poco que queremos ver. Entonces, plantear algunas ideas, ¿no? Ver estas ideas de cómo pensar la pandemia en el tiempo. Y voy a empezar citando o trayendo los aportes de uno de los padres de la historia social francesa, que es Fernand Braudel. ¿Sí? Fernand Braudel, gran historiador ya de entreguerras, va a ser uno de aquellos que va a empezar a plantear la idea de que, bueno, algo que dije, que el objeto de estudio de la historia no es el pasado, sino que es el tiempo, es poder pensar las cuestiones en el tiempo. El pasado lo miramos porque hay mucho más tiempo, pero no es solo el tiempo, ¿no? O sea, si solo miramos el tiempo, somos anticuarios, somos melancólicos. Si solo miramos el presente, somos tecnócratas, buscamos respuestas muy tecnocráticas, muy directas, poco analizadas. Si solo miramos el futuro, somos videntes, somos adivinos. Entonces, en algún lado la mirada histórica es algo de mirar en el tiempo, poder mirar pasado, presente y futuro. Y Brodel fue uno de aquellos que empezó a decir, bueno, tratar de una historia que no fuera una historia asociada solo a lo militar, a los grandes hombres, a los reyes, a los soldados, sino empezar la historia social, vincular la historia con otras ciencias sociales, contar la historia de la cultura, la historia de la infancia, ¿no? Probablemente en algún lado lo que planteaba Chiqui González en el último encuentro, algo hablaría de esta idea. Y Brodel construyó una forma para pensar el tiempo, que es, habla de como tres grandes temporalidades para pensar un hecho, ¿no? Por un lado, la corta duración, el acontecimiento en sí, en este caso sería la pandemia concreta, ¿sí? Esta cuestión, el COVID-19, lo que está pasando actualmente, el acontecimiento, la historia de la corta duración, la historia de la mediana duración, ¿no? La historia que él llama de los procesos. Tenemos que, para poder entender lo que nos está pasando, la especificidad de este acontecimiento de la pequeña duración, ubicarlo en la mediana duración. Tenemos que ubicar, bueno, esto se da en el debate educativo del siglo XXI, ¿no? En el debate educativo del siglo XXI se produce este acontecimiento llamado la pandemia, y a su vez, planteaba Brodel, hay que ubicar en la larga duración, que es las estructuras, ya los siglos, ¿no? Tenemos que poder ubicar, entonces, ver cómo, en cierta forma,
Este acontecimiento, el COVID-19, hay que verlo en su particularidad, pero para entenderlo hay que ubicarlo en la mediana duración, esto digo en los debates educativos del siglo XXI, y a su vez en la larga duración de los siglos, donde ver qué fue lo que pasó, el vínculo que la educación, más específicamente la escuela y el sistema educativo, produjo con otras pandemias, enfermedades, ¿no? Pestes que hubo que asolar. Este esquema es un poquito tal vez rígido, ¿no? De corta duración, mediana duración, larga duración, ha sido revisado, recuestionado, pero sigue funcionando, sigue siendo efectivo esta idea de, para entender un acontecimiento, un hecho concreto, hay que ubicarlo en los procesos y en las estructuras, no en este esquema tan duro, tan armadito, tan de figuras de encaje, es un poco más complejo, ¿no? La relación entre larga, mediana y corta duración, pero a mí me parece importante, y voy a tomar estas ideas para ver qué podemos pensar, podemos decir, pensando en el tiempo, qué nos enseñó la pandemia, esta pandemia. Por un lado, esto que les decía muy rápidamente, no es la primera vez que el sistema educativo, que la escuela tiene que lidiar con estas cuestiones. Más allá de las respuestas, nos damos cuenta que las enfermedades, las pestes, las epidemias, vamos a cambiar el nombre como sea, son parte constituyente del sistema educativo. No es la primera vez que esto hay que enfrentarlo, es parte constituyente de ciertas lógicas, digamos, nos cuesta pensarlos, pero digamos, hay un vínculo muy fuerte en ciertos lugares del país entre sistema educativo y Chagas, entre sistema educativo y dengue, ¿no? Todavía, ¿no? Y nos cuesta y antivirus, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar como, solemos no pensarlo, tenemos esta idea de que escuela y enfermedad son cosas contrarias y se tejen, y uno puede ver que el sistema educativo tuvo que enfrentar en el origen la peste amarilla y cómo esto en cierta forma implicó cosas, cambió. No, las pestes, las enfermedades que hubo que enfrentar en el educativo fueron distintas, porque afectaron a distintos públicos, no es lo mismo cuando afecta a la infancia que cuando afecta a la adultez. El tiempo de duración, las formas de curación, no es lo mismo a nivel educativo si esto pasa al comienzo del año lectivo, a mitad del año lectivo, a final del año lectivo, si dura todo el año. Digo, hay diferencias con la cuestión, pero lo que sí es claro que las pestes, las enfermedades, impactaron muy fuertemente en muchos casos el sistema educativo y no volvió a ser el mismo. Dejaron marcas duras, dejaron marcas profundas en la cuestión, no fue lo mismo, ¿no? O sea, la peste amarilla de 1870 va a ser un gran estímulo para todo el modelo higienista y la idea de aulas, digamos, ¿no? Con el pasaje de aulas aireadas, luminosas, ventiladas, mucho lo que vuelve actualmente, ¿no? Con baños alejados. Tenemos después la gripe española de 1918, ¿no? Que también fue muy importante, afectó muy fuerte el país, entró por el puerto de Buenos Aires y el tren, la red ferroviaria hizo que se expandiera rápidamente, que hubo suspensión de clases. Les quiero mostrar acá unos de historia, nos encantan los textos viejos, les quiero mostrar dos fuentes de 1918. No sé si me pueden compartir la primera imagen, por favor, del PowerPoint. No sé si podemos compartir una imagen, la primera. Ahí viene. ¿Ves? No sé si la están viendo bien, cortita no es gran cosa, pero esto yo trabajo en la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta, en el Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires, estoy a cargo del proyecto de Espacios de Memoria, y nos pusimos a buscar papeles viejos, papeles grises, y ahí encontramos cuando, si llegan a leer, las clases fueron clausuradas el día 21 por decreto del Ministerio de Instrucción de Justicia y Educación Pública, que es cuando el 21 de noviembre de 1918 se decidieron suspender las clases por el tema de la gripe, digamos, y volvieron recién en marzo, y esto hizo que no hubiera exámenes finales en las materias, hubo una reconfiguración del sistema escolar. Esto lo encontramos, vale la pena, y invito a estas ideas, si alguien de ustedes que me están escuchando es de escuelas que existían antes de 1918 y quedan los archivos, los invito a que vayan a buscar, a ver si encuentran ustedes también en los libros de la escuela, y para trabajar con alumnos, con alumnas en clase, y ver si queda algún registro de cuándo se suspendieron las clases en la escuela. Vayan a mirar esos papeles viejos, grises, olvidados, si queda alguna anotación de 1918, puede que encuentren como aquí, la suspensión de las clases. Y también la segunda, podemos mostrar también de 1918, ¿sí? Esto es una nota que levanta el diario El Progreso de José Cepaz, de acá, de Provincia de Buenos Aires, de una nota del Tribuno de Tucumán, que decía a los padres de familia: no enviéis vuestros hijos a la escuela hasta mediados o a fines de noviembre. La epidemia existe aunque no oculte sus estragos, la escuela en estos días es un peligro para la salud de maestros y alumnos, cuidarlos en casa
el contagio se produce en la aglomeración, las recaídas son mortales y de graves consecuencias. Ante todo está la salud, la epidemia hará muchas víctimas, ¿no? Sí, fíjense cómo son temas que se van a ir repitiendo, ¿no? A lo largo de la historia. Tenemos después, si quieren, gracias, ya podemos volver a mostrar nos fascinan los libros viejos, entonces les quería mostrar estas fuentes que hemos encontrado. Tenemos el gran efecto de la peste de polio, ¿no? La poliomielitis en 1956, que hizo estragos en la infancia argentina, ¿no? Que es otro contexto histórico, es en el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, después del peronismo, digamos, es otra idea de la infancia, vuelvo a Chiqui González, ya el niño de 1956 se han declarado los derechos del niño, entonces es otra cuestión, y hay todo un tremendo estímulo que se va a producir por la polio posteriormente a la llamada educación especial, a la discapacidad se llamaba entonces, ¿no? Por el tema de la cantidad de elementos para ayudar a estos niños que tienen derecho a educarse y han sufrido fuertemente la polio. No hace tanto tiempo tenemos la gripe porcina del 2009, probablemente muchos se acuerden, que fue por suerte más chica de lo que se esperaba, pero uno puede ver que a lo largo, si voy a la larga duración, el sistema educativo tuvo que enfrentar muchos vínculos con la enfermedad, digo también más locales y actuales. El Chagas, el antivirus, el dengue, constituyen parte de la historia de las escuelas cotidianamente, y lo que podemos ver es que esta cosa que se ha repetido en la larga duración nos contacta a la vez con la fragilidad humana y a su vez con la capacidad de respuesta, ¿no? Cada vez que tenemos que enfrentar como humanidad una enfermedad, una peste, una epidemia, es esto, nos damos cuenta lo frágiles que somos y a la vez la capacidad que tenemos de responder. Esto como una cuestión donde lo que está pasando es extraordinario, pero no es tan extraordinario. No es la primera vez que nos pasa y no es la última. Si ya voy a lo que les planteaba de la mediana duración, ya sé que están diciendo qué rápido que habla Pinot, yo sé que hablo rápido y no les cuento cuando encima no veo caras para controlarme. Juro que voy a intentar hablar un poquito más despacio, y si no, pídanme que repita o me pidan aclaraciones. Si ya voy a la mediana duración, lo que les planteaba, el hecho de la pandemia se da como decía, en los debates educativos del siglo XXI. Y a riesgos de ser un poco reduccionista, un poco esquemático, lo que uno puede ver que el gran debate educativo del siglo XXI es un debate entre la comprensión de la educación como una mercancía y la comprensión de la educación como un derecho, ¿no? Si yo quiero hacer grandes líneas para analizar y todo se complica cuando voy al caso concreto, hay como una tendencia fuerte, una posición fuerte a la idea de entender a la educación como una mercancía, ¿sí? La mercantilización educativa, ¿no? La privatización educativa del siglo XX dio lugar a una mercantilización educativa en el siglo XXI, ¿no? Donde uno puede ver que avanzan estos discursos más basados en la venta de servicios, un discurso de la pedagogía que se acerca mucho al discurso gerencial, al discurso empresarial, a versiones degradadas de las neurociencias, a la educación emocional, ¿sí? Utilizan términos que vienen de ese lado, limitan la idea del derecho a la educación al derecho al aprendizaje, y que ven en algún lado un campo orégano para la idea de proponen, sin decirlo, la sobreexplotación de la fuerza del trabajo docente, y que ven en algún lado a la pandemia como un lugar excelente para profundizar la posibilidad de la mercantilización educativa. Y por otro lado, una línea que entiende pensar más la educación como derecho y que es un discurso pedagógico que va a privilegiar el debate con la política y con la filosofía, que no va a utilizar términos que vienen tan de la economía o el gerenciamiento o de la educación emocional, sino que va a venir un poco más de posiciones políticas, filosóficas, va a hablar de inclusión, va a hablar de derechos, va a hablar de sujetos concretos, de cultura común, va a usar otros términos para pensar la educación, y también trata de ver cómo poder garantizar, ¿no? Cómo poder pensar la educación como un derecho en un contexto tan extraño, raro y difícil como es el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, si sigo avanzando, decía, a la larga duración no es la primera vez que nos ha pasado enfrentar una enfermedad, ¿sí? Y que el sistema educativo lo pudo hacer y salió cambiado, no fue el mismo, no fue indemne a esta cuestión. En la mediana duración, ya estoy planteando esta idea que, bueno, se produce la pandemia en este debate más largo del siglo XXI entre concebir la educación como una mercancía o la educación como un derecho, y como cada una de esas posiciones tensa para ver qué hace y cómo se apropia, digamos, del efecto de la pandemia. Y ya bajando al acontecimiento, lo que uno puede ver es una idea de
Yo creo también que Flavia Terici, una querida colega y amiga, dice y tiene razón que hay una frase casi mántrica que es de toda crisis es una oportunidad. Yo estoy de acuerdo con Flavia, no necesariamente. No toda crisis es una oportunidad, no toda crisis viene con algo bueno, pero sí tenemos que tratar de ver, si enfrentamos una crisis, ver en qué forma podemos entender como una posibilidad. Esto es, qué podemos aprender de haber atravesado una situación crítica. No está bueno muchas veces, pero sí, lo que tenemos que hacer es, mientras recuperar esta capacidad de respuesta. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes un poquito es, bueno, a ver, qué nos enseñó la pandemia? ¿Qué hemos aprendido sobre educación, sobre el sistema educativo, sobre el trabajo docente, sobre el oficio de enseñar, respecto a nos ha producido la pandemia? Que en realidad, yo volví a mirar estas cuestiones, quiero compartir como 6 cosas, 6 hipótesis, 6 saberes, 6 ideas que nos enseñó la pandemia, que en realidad no nos lo enseñó la pandemia, pero nos volvió a comprobar algo que ya sabíamos, y que en cierta forma nos permite para plantear elementos contra ciertos sentidos comunes que han logrado avanzar en la sociedad argentina, y no solo argentina, en la sociedad mundial sobre educación, y que la pandemia vuelve a plantear que no es así. Digo, en realidad no nos lo enseñó, no, eran cosas que ya sabíamos, pero la pandemia nos los volvió a confirmar. Les voy a pedir ahora sí, si podemos pasar a la próxima, hablábamos con Gabriel Brenner recién un poquito, no es un PowerPoint, es un pizarrón lo que van a ver, no esperen ninguna cosa tecnológica, es solamente para que puedan escuchar lo que estoy planteando, ¿sí? Lo que nos enseñó la pandemia. Lo primero que nos enseñó, para poner en orden, es nuestras prácticas educativas se ordenan a partir de la separación de espacios públicos, privados e íntimos, ¿no? Como uno puede ver que durante siglos, acá la larga historia de la educación nos marca cómo se fueron separando lo público, lo privado y lo íntimo, que es una categoría que irrumpe ahora, que aparece, y que lo que nos pasó con la pandemia es, bueno, todo esto explotó, ¿no? La idea de cómo dar clases por celulares, todos hemos visto videos de irrupciones en clase de cuestiones que no corresponden, todos hemos dado clase con mascotas, todos hemos dado clase con mate, ¿no? Pero que una idea de que, en cierta forma, para que un acto educativo se produzca, hay que lograr separar de alguna forma lo público, lo privado y lo íntimo, ¿sí? Que es necesario establecer lo que algunos pedagogos plantean, ¿no? La suspensión del afuera. Para que el acto educativo, el acto escolar se lleve a cabo, de alguna forma hay que lograr suspender, detener lo privado y lo íntimo, ¿no? Los relatos dicen esta idea, bueno, lograr un pedacito de la casa en la mesa, un lugar donde yo puedo conectarme con el celular a dar la clase porque tengo que suspender el afuera. Es necesario ver cómo, contra estas ideas de que, bueno, de que la educación continua y permanente y la vida, y cuanto más se acerca a la vida, el afuera escolar, la escuela mejor, no, estamos comprobados que en realidad es necesario algún grado de separación, ¿sí? Hay que separar lo público, lo privado y lo íntimo. Hay que poder cortar, digo, el derecho docente, las luchas actuales por el derecho a la desconexión. Bueno, yo tengo derecho en algún lado poder entrar a mi espacio privado, mi espacio íntimo, no tengo que estar todo el tiempo expuesto, ¿no? Primera cuestión es que tenemos que de alguna forma lograr separar los espacios públicos, privados e íntimos para que el acto educativo se lleve a cabo. Ahí, cuando esto explotó, la cosa se complicó. La segunda cosa que nos enseñó la pandemia, y esto lo voy a explicar un poquito más. Los sistemas educativos son dinámicos y cuentan con capacidad de respuestas a las nuevas situaciones. ¿Sí? ¿Podemos volver a la pantalla para que me vean? Por favor, gracias. ¿Sí? Esto es una de las primeras cosas que pudimos comprobar en la pandemia, que es contra los diagnósticos mediáticos muchas veces de que los sistemas educativos, y por ende quienes habitamos, ¿no? Los que estamos en el sistema educativo, somos lentos, sin capacidad de respuesta, burocráticos, poco creativos, ¿no? Repetitivos, contra un afuera dinámico, rápido, ágil, feliz y divertido. Nosotros somos lentos, aburridos, burocráticos, elefantiáticos. En realidad el sistema educativo generó una capacidad de respuesta impresionante, ¿no? Salió a responder a la situación, ¿no? Una situación abrupta, un cambio abrupto que como produjo la pandemia, el sistema educativo en mayor o menor grado, con mejor o peores capacidad de respuesta, no es que se paró a esperar que esto pase,
no es que dijo no puedo hacer nada, sino que salió a buscar, a escribir cuadernillos, a mandar textos por WhatsApp, a ver cómo nos comunicamos, digamos, hubo una cuestión de una cantidad de saberes en juego en el sistema educativo, sobre redes de maestros, cuestiones de cómo se pasa un PDF en WhatsApp, cómo hago para que gaste menos datos al alumno, cómo empiezo a trabajar con cierta cuestión, cómo tengo que, ¿no? Digamos, una cuestión donde el sistema educativo demostró una capacidad de respuesta realmente impresionante. No era esa cosa vieja, ¿no? Esta frase, este mantra dicho que son escuelas del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con alumnos del XXI, es una gran mentira. ¿Sí? Son escuelas del siglo XXI, con maestros del siglo XXI, con alumnos del siglo XXI, que pudieron responder a la situación, ¿no? El sistema educativo demostró una capacidad de respuesta realmente destacable. Insisto, no fue tan buena como hubiéramos querido tal vez en algunos casos, no fue igual en todos casos, pero no es que el sistema educativo se paró a esperar. Si yo comparo con 1918, por ejemplo, ahí lo que se hizo es, bueno, esperemos que la pandemia pase y veremos qué hacemos cuando la pandemia pase. No fue lo que pasó ahora. Rápidamente el sistema educativo salió a responder a la situación, mostró una capacidad de respuesta destacable. Segunda cosa que nos enseñó la pandemia, ¿sí? Hay una cantidad de saberes, de sujetos y de prácticas que se activaron. Tercera cosa que nos enseñó la pandemia. ¿Podemos poner la placa de nuevo, por favor? En un contexto de aumento de las desigualdades sociales, el sistema educativo cumplió la función de paliar su impacto. En un contexto de aumento de las desigualdades sociales, el sistema educativo cumplió la función de paliar su impacto. En cierta forma, esta tercera hipótesis, esta tercera afirmación, se deduce del anterior, ¿no? Lo que uno puede ver es que la pandemia explotó y aumentó las desigualdades sociales, ¿no? Uno mira los datos sociales y se da cuenta que el aumento, los ricos se están volviendo más ricos, los pobres más pobres, las desigualdades sociales preexistentes aumentaron con la pandemia, ¿no? Pero el sistema educativo, si puedo volver a que me vean, por favor, ¿sí? Cumplió esta vieja función que venía haciendo hace mucho tiempo de frenar esta cuestión, ¿no? Como si hubo la imagen que me aparece es como si hubo una fuerza centrífuga, abría las brechas, separaba la sociedad aún más. El sistema educativo siguió cumpliendo su vieja función social, es algo que viene haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? De lograr que el impacto fuera menor, ¿no? Actuó como una fuerza centrípeta que intentó paliar y logró paliar los efectos de producción de desigualdad social y económica que trajo la pandemia. El sistema educativo logró construir lazos, logró que no fuera tan tremendo. El sistema educativo logró seguir siendo, en buena parte, una máquina de producción de justicias, ¿no? Hace mucho tiempo que la pedagogía crítica viene denunciando, y con razón y con datos, la cantidad de injusticias que el sistema educativo genera. Nos hemos olvidado de decir muchas veces que además de ser una máquina de producción de justicias, el sistema educativo es una impresionante máquina de producción de justicias. Esto se activó enormemente en la pandemia. Mientras injusticias sociales y económicas se potenciaban por efecto de esta situación, el sistema educativo jugó como una productora de justicia. No digo que palió, no digo que alcanzó, no digo que ya está. Estoy diciendo que el sistema educativo logró contener esta cuestión. También siguió cumpliendo, que es una vieja función social que el sistema educativo, que la escuela pública argentina viene haciendo hace mucho tiempo. Estoy pensando esta idea de, bueno, ¿qué nos enseñó la pandemia? ¿Podemos ver la última placa, por favor? La que sigue, por favor. Bien, la vida escolar no tiene que ver exclusivamente con prácticas curriculares, ¿sí? Esta categoría vida escolar la estoy tomando de Elsie Rowell, de la pedagoga, historiadora, antropóloga mexicana, que muy interesante y con mucho impacto en Argentina, que uno puede plantear que esto que llamamos la vida escolar, lo que efectivamente pasa en las escuelas, tiene como dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión material, tiene que ver con la cultura material, que va desde los edificios, las aulas, los pizarrones, a los cuadernos, las carpetas, y una dimensión relacional,
¿no? Los sujetos, lo que los sujetos hacen con esta materia. La vida escolar, esta cosa compleja, ¿no? Lo que pasa en las escuelas es una combinación entre esta dimensión material y esta dimensión relacional. Lo que nos pasó en la pandemia es que abruptamente esta unidad se rompió. ¿Sí? En cierta forma, la materialidad quedó en un lado y las relaciones en otro. Y el gran desafío fue cómo lograr mantener el lazo pedagógico, la palabra lo llamamos la continuidad pedagógica, ¿no? La palabra lazo fue muy utilizada en estos 2 años, cómo logramos mantener la continuidad pedagógica cuando la materialidad quedó fuera. Cómo mantener la vida escolar, ¿no? Como en cierta forma, que las escuelas siguieran funcionando, aun cuando ya la dimensión material estaba totalmente lejana. Y además fue abrupto, fue de un día para el otro, no pudimos prepararnos a esta cuestión. Y lo que volvimos a ver muy fuertemente es que la vida escolar no se limita a la cuestión de transmisión de saberes o de evaluación de la calidad educativa o cosas por el estilo. Si bien, sin lugar a dudas, ¿sí? La función de la transmisión de la cultura es la función indelegable principal del sistema educativo. La gran función del sistema educativo es que los alumnos y alumnas puedan acceder a la cultura que los preexiste para poder estudiar. Esto es permitir la transmisión de la cultura. Si bien esta es la gran función que cumple el sistema educativo argentino, ¿sí? Cumple un montón de otras funciones que también se vieron suspendidas. Tuvo que ver con la posibilidad de acceder a otras. La escuela ha jugado muchas veces como el acceso a otro, el derecho a la escuela fue el acceso del derecho a otras cuestiones, a la salud, a la cuestión a la alimentación, en lugar que la escuela cumplió en cumplir otras funciones sociales de reparto de otros bienes y servicios y derechos, toda la cuestión muy debatida de los efectos de la socialización, de poder encontrarse con los pares, de poder salir del espacio familiar, ¿no? La vida escolar, limitar el problema de la escuela a la transmisión de la cultura, que insisto, es la gran función del sistema educativo, no es una más, sino que es la principal, pero no es la única. Y hemos visto una vez más que la vida escolar, lo que pasa en las escuelas, no solo tiene que ver con enseñar ciertos contenidos o no, que los chicos aprendieron esto o no aprendieron aquello, que es muy importante, sino de un montón de cosas más, ¿no? La vida escolar excede, es el lugar de trabajo de los docentes, es el lugar de encuentro con los iguales, es el lugar donde salimos de lo cotidiano, es el lugar de acceso a otros derechos, etcétera, y que tiene que ser considerado como esta cuestión. Solo limitar al problema a la transmisión curricular es muy reduccionista, ¿sí? En esta idea de, vuelvo a decir, ¿no? Como la vida escolar, la dimensión relacional y la dimensión material, que daban un combo, se partió. Quinta cuestión que aprendimos, o que comprobamos con la pandemia. La docencia presupone saberes específicos no reemplazables por buenas voluntades. No alcanza esta vieja frase de los que trabajamos en formación docente: docente no se nace, docente se hace, ¿no? No contra la vuelta de los voluntariados o las vocacionales, o alcanza con buena voluntad y con un poquito de onda para enseñar. No, hemos vuelto a comprobar que hay saberes específicos, hay cuestiones que el docente tiene y que son necesarias para que la práctica educativa se lleve a cabo. ¿Sí? Hay una idea de la figura del docente pasa a ser rescatada, pasa a ser recuperada, pasa a ser retomada, como la docencia tiene que ver con la tenencia de saberes, habilidades, estrategias, posiciones específicas. No alcanza con la voluntad para enseñar. Y la última, y esta también la estoy tomando un poco de Flavia Terici, y es lo último para compartir, es: la tecnología no es sinónimo de la enseñanza. No alcanza, ¿no? Contra estos discursos tecnofílicos de que planteaban que, bueno, ¿para qué enseñar ciertas cosas si está todo en Google? ¿Para qué enseñar ciertas cosas si hoy los chicos con la computadora lo tienen? Hemos vuelto a comprobar, cosa que ya sabíamos, que no alcanza, si bien la tecnología es necesaria y es impensable, y cuando decimos tecnología hablamos de tecnología digital, es impensable una educación actual sin la tecnología digital, no alcanza con esto, ¿no? Tiene que ver con lo que se llamó mucho la brecha digital, la posibilidad la brecha digital no solo limitado al acceso a los dispositivos, sino el acceso al uso correcto. La tecnología no es sinónimo de enseñanza. Así como no alcanza para ser docente con la voluntad de serlo, ¿sí? Tampoco alcanza con la tecnología para enseñar. Para empezar a cerrar y dejar un tiempito de preguntas, comentarios, dudas, pedidos de aclaración, diferencias, todo comentario es bienvenido.
vuelvo un poquito para atrás, digo. Les quise plantear, digo, digamos, si volvemos en la época que esperemos que llegue lo antes posible, de lo que llamamos la pospandemia, y en esta época que estamos retornando, en forma cuidada o no, con ciertos grados de cuidados, a las escuelas, probablemente sería una pena que desaprovecháramos lo que nos enseñó esta situación complicada. Lo que yo intenté plantear fueron 6 cosas que a mí se me ocurren, así como les planteé, bueno, ¿por qué no los invité a ir a buscar archivos viejos escolares a ver si encuentran marcas de las pandemias y epidemias previas en los archivos? También los invito, bueno, yo tiré 6 cosas que aprendimos en la pandemia. ¿Alguien se anima a sumar una séptima, una octava a esta cuestión que planteamos? Bueno, vuelvo a decir esta idea de que esto volvemos a este debate del siglo XXI. ¿Sí? Vamos a entender más la educación como una mercancía o la educación como derecho. Personalmente me paro en la segunda posición, creo que hay que seguir pensando en la educación como derecho para vencerlo, y esperemos que esto que nos enseñó la pandemia nos sirva para seguir en este camino. En la idea de esta idea, me parece que acá hay que pegar un salto. Hablé un rato, rápido, y tomé una vez más, como suele pasar, la vieja figura, a mí me gusta la figura del chamán de la tribu, ¿no? En cierta forma, aquel que por distintos motivos, porque tuvo más tiempo, porque pudo formación, es el que puede compilar lo que ya sabemos y ponerlo a disposición de los que vienen, ¿no? Un poco lo que yo intenté hacer hasta ahora es tratar de, bueno, contarles, poner a disposición de ustedes una cantidad de saberes que socialmente tenemos a disposición, ¿sí? Esto fue lo que hice, como el chamán, tratar de poner algunas de estas cosas de ustedes, para ver qué hacemos. Lo que tengo claro es que yo puedo tomar, casi individualmente por esto que les digo, la función de poner a disposición qué hay que hacer a futuro. Lo que tengo clarísimo es que lo que hay que hacer a futuro no lo tengo que hacer yo solo, y solo va a servir si lo hacemos colectivamente. Así que por eso, a pesar de Zoom y este tipo de vinculaciones, aunque no nos estemos viendo, vuelvo a agradecer a la invitación, la verdad que es un gusto estar con todos ustedes, y bueno, los invito a que por lo menos un ratito, mientras que estemos acá, tratemos de ver cómo colectivamente podemos construir el mejor futuro y ver qué aprendimos con la pandemia para seguir garantizando el derecho a la educación. Muchas, pero muchas gracias por la invitación, y ahora por las redes tienen la palabra ustedes. Muchas gracias, Pablo. La verdad que sumamente interesante el planteo, sobre todo porque vivimos en tiempos en que parece que todo se hace por primera vez, ¿no? Que todo está recomenzando cada vez, y es interesante también, digo, me gustó mucho esa imagen que traías del decreto, del acta que dice por decreto se suspenden, ¿no? Digo, porque, bueno, en definitiva, cuando se decidió suspender las clases presenciales, parecía una herejía de algo que era la primera vez que sucedía, ¿no? Algo intocable, ¿no? Y nada, pensaba, digo, a partir de estas 6, para también dar tiempo un poco a los compañeros y compañeras que puedan preguntar y traer algunas reflexiones. Pensaba en estas dos cuestiones muy relacionadas del principio que vos planteabas. Por un lado, cómo siempre uno pensó la educación, ¿no? Y el sistema educativo en términos de público y privado, y cómo se mete esta tercera categoría de lo íntimo, ¿no? De estas llegadas a las casas, ¿no? Por ahí uno también siempre en esto era el que iba a la escuela, ¿no? Y ahora es la escuela la que se mete dentro de las casas, o se metió dentro de las casas. Digo, y nada, y cómo está vinculado también con esto que planteabas en relación a una continuidad pedagógica sin materialidad, ¿no? Y estas dos cosas, eh, lo, te lo consulto, te lo pregunto a modo de meter una nueva pregunta en medio de lo que vos planteaste.
Digo, mucho se está hablando también, sobre todo por ahí en el nivel superior, pero digo, mucho se está hablando de ya no vamos a volver, ¿sí?, a la educación que conocimos, ¿sí?, a los formatos que conocimos. Esto que hemos vivido puede traer nuevos formatos, ¿sí?, híbridos, si uno quiere ponerle esa palabra, no sé si es la más adecuada, pero que van a ser alternativos, digamos, a lo que hemos vivido. Hubo nuevos aprendizajes, vos lo decías. ¿Cómo ves estas ideas de que vamos a volver a algo distinto, que esta materialidad no va a ser del modo que la conocimos y que puede haber nuevos formatos en la escuela que viene post pandemia? A ver, un par me siguen llegando los comentarios, las preguntas. Insisto, yo hablo muy rápido, si alguien quiere un pedido de aclaración, no quedó algo claro, pidan que lo repitan. Uno es docente, además, y habla rápido, así que si piden alguna aclaración, bienvenida. Me parece, Gustavo, que hay, en ciertas cosas reduccionistas, hubo una idea de que la escuela no tenía tecnología digital y la pandemia obligó a... Sí. Pero lo que estamos viendo es que la tecnología la tecnología digital ya hace tiempo que estaba en la escuela prepandemia, ¿no? Digamos, el uso de WhatsApp, el uso de Edmodo, de plataformas, en mayor o menor medida. No es que de repente la escuela era la escuela del siglo... Esta mentira, no era la escuela del siglo XIX. La tecnología ya estaba. El WhatsApp, ya los profesores en 2019 de educación superior hacíamos grupo de WhatsApp con los alumnos. No es que tuvimos que salir a hacerlo en la pandemia y saber cómo se hacía. Digo, ya había el vínculo con las tecnologías digitales, ya estaba preestablecido la pandemia, por más que se creía que no y se decía que no, y bueno, no. Digamos, piensen, si no, durante muchos años el Plan Conectar Igualdad plantea que ya había una cuestión ahí y que en realidad cuanto más estaba incorporada, cuanto los docentes más podíamos haber incorporado ciertas formas tecnológicas digitales en la forma que quisiéramos a nuestras prácticas, el salto del 2020 no fue tanto. En algún lado tenía que ver con esta idea. Entonces, ¿va a haber formas híbridas? Va a haber formas híbridas porque ya había formas híbridas en muchos casos. ¿No? Ya no es que la lectura esta que era todo una cuestión no digital y de un día para el otro fue digital y no. Entonces, vamos a ver, y también es muy difícil predecir, ¿no? Sí creo que, vuelvo a esto, lo peor que nos puede pasar es que no aprendamos, ¿no? Que no veamos, no podamos detenernos a evaluar qué fue lo que pasó estos 2 años. Por eso creo que hay mucho trabajo, por eso insistimos a que haya registros. De hecho, hay muchísima gente tratando de registrar estos 2 años, hay una enorme capacidad de producción del sistema educativo. Lo que nos pasamos era lo que decían los compañeros, las compañeras, es además de ver cómo hago para pasar mis clases por WhatsApp a los alumnos, también tengo que registrar lo que estoy haciendo, y sí, la verdad que era un plus de trabajo, pero me parece que lo que tenemos que hacer es tratar en algún momento de parar un poquito, ver lo que juntamos, ver lo que aprendimos, y ahí pensar de nuevo, ¿no? Pero yo creo que lo híbrido ya estaba. Ya en las escuelas de los últimos años ya había una cosa híbrida, como estás diciendo, ¿no? Me parece que estas lecturas, así como que de repente no había tecnología y hubo que usarla, no es exactamente lo que está. Insisto que estoy generalizando, no estoy hablando de todos los casos, seguramente habrá un caso en el que no, pero es más complejo. No sé, como una idea es para pensarlo, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Digo, perdón, algunos plantean que es el gran momento estoy pensando en la escuela primaria, de revisar la idea de grado, ¿no? En la cosa de poder pensar en estos planteos de trayectorias educativas, de romper la vieja idea del grado completo. Bueno, tal vez hubo que hacerlo de alguna forma. Bueno, cuando volvamos a las escuelas, tratemos de lo que aprendimos de esto, de que la idea de grado como la gran unidad pedagógica, y volvamos y revisémosla, ¿no? Veamos las trayectorias, veamos los recorridos, veamos las diferencias, tratemos de utilizarlo. Gracias, Pablo, digo, por por la respuesta. Acá hay varios comentarios, ¿no? Digo, por un lado, todos como muy contentos con tu charla, con tu exposición, con tu Muchas gracias. reconocimiento a la tarea docente, al trabajo docente, a quienes estuvieron sosteniendo durante todo este tiempo la tarea.
digo, a distancia, poniendo el cuerpo en las escuelas también, digo, porque en el momento en que no se podía ir a la escuela a enseñar, digo, se puso el cuerpo para entregar bolsones de comida, digo, para cosas muy, muy, muy importantes también, ¿no? Y acá Mariela plantea, creo que es necesario crear espacios nuevos en la escuela, donde la currícula aborde no solo conceptos y contenidos, sino también, y más importante aún, formas de ser y de estar en el mundo. ¿Sí? Y dice, la pandemia destrozó la parte emocional de las personas. Salud mental para quienes conducen como para quienes reciben en el intercambio educativo. No sé si querés decir algo No, estoy de sobre... acuerdo con esto, digamos. Hay una cuestión donde la revisión de lo afectivo fue necesario, digamos, hubo ciertos golpes me parece muy bien la categoría, recupera la categoría salud mental, ¿no? Hablar de esa cuestión de un tema de la salud y no tanto de la educación emocional, es un problema más complejo. Sí, efectivamente, que esto, no creo que no sea un contenido, creo que en esta idea también, acá tomo ideas de Ana Abramowski, lo emocional, lo general, no es un contenido escolar, no es una cosa que se puede recortar y enseñar, sino tiene que ver como una situación más, un kairos, algo que pasa en la escuela. No, realmente no creo que lo emocional puede ser enseñado en el sentido de ser curricularizado, evaluado, digamos, sino tiene que ver con una situación general, pero sin duda, ¿no? El impacto en la salud mental, por eso recupero esta categoría que me parece un poquito más rica, es fuerte, tanto en alumnos como en docentes, digamos, todos hemos tenido situaciones complicadas, que bueno, hay que pensarlo cuando volvamos, hay que ver cómo, qué hacemos, como estamos volviendo, qué hacemos con esto, ¿no? Muchos han pasado pérdidas duras, ¿no? Han tenido que atravesar fuertes dolores de pérdida de gente cercana, de enfermedades, de grupos, cuestiones económicas, sociales, bueno, que ha impactado. Bueno, la escuela tiene que tomar esto. Sí creo que no como una cosa así curricularizada en el sentido de un saber específico, sino como algo de crear un clima educativo donde en la enseñanza se ubique. No sé si fui claro, me parece que no totalmente, pero son solo ideas, porque tampoco tengo muy claro lo que estoy pensando, pero son como algunas ideas para ponernos para seguir pensando, ¿no? Me parece que sí, Pablo. Tenemos muchos comentarios de la gente que nos está viendo por el canal de YouTube de Aulas Digitales, también por Facebook. Hay comentarios como excelentes planteos, falta mucho, es cierto, pero ¿cuánto aprendimos? La profesora Alicia Holguín, o Florencia Ojeda, excelente puesta de palabra de lo que nos atravesó. Excelente docente Pablo, muy claro en sus explicaciones. Te recuerda, Viviana Rodríguez, fuiste mi profesor en Flaxo, está muy contenta de escucharte. Gustavo Gómez, excelente exposición, breve y contundente. Ana Paula Pino, comentarios de los colegas docentes. Somos profesionales de la educación. Muy interesante el análisis del discurso sobre el sistema educativo desde el sentido común, que no para de denigrar nuestra tarea. Bueno, otra docente. Así que los docentes muy comprometidos desde su escucha y compartiendo tu mirada y digamos, muy agradecidos de esta exposición también. Pero muchas gracias, digo, está bueno, gracias por los comentarios, por los saludos, a todos los que me conocen, casi mediáticamente, digo, pero bueno, tal vez esto que planteaba, ¿no? Algún comentario, uno cuando hace estas charlas así, uno pide preguntas, y a mí no me cabe duda que todos los que están escuchando pueden hacer excelentes preguntas, pero a veces para hacer una buena pregunta, y esto diría Freire, hay que dar más tiempo y cuestiones. Entonces, por eso lo que estoy planteando es, las preguntas son más que bienvenidas, pero si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere, vuelvo a esto, pedir una aclaración, esto no entendí, decir de nuevo, dar alguna disidencia, plantear no estoy de acuerdo con tal se dijo, bienvenido. Digo, a veces cuando uno termina una cuestión así, tenemos poco tiempo, pero las preguntas pueden venir, pero hay que darles tiempo que las preguntas llegan. Entonces, Pero bueno, digo, ¿no? Uno solamente mañana digan, ay, tendría que haber preguntado, ¿no? Bueno, pues era tiempo, uno parece el tiempo para hacer buenas preguntas. tenemos algunos comentarios. Por eso digo, eso tal vez es más Por fácil para ahí, empezar, ¿no? estos comentarios sobre por ahí, sobre los que se puede reflexionar.
Paula Volpi dice, la escuela tiene configuraciones dinámicas, lo que la escuela nunca va a dejar de ser es un lugar de encuentro y de oportunidades. Víctor Casal pregunta, el avance de la lógica mercantilista en el saber de la imparable tecnología digital vinculada a sectores dominantes, cuya lógica es acumulación, donde se juegan intereses culturales. ¿Cómo se juega en construcción de pensamiento crítico y emancipadores en las instituciones educativas? Dice Víctor. Bueno, ahí yo lo que creo es lo que decimos siempre y lo que por anterior, bueno, ahí tiene que ver con lo que hagamos nosotros, ¿no? La historia, el futuro no está prescrito, tiene que ver con cómo nos posicionemos, qué podamos hacer, dónde estemos, va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, ¿no? El futuro no está escrito. Entonces, podemos poner pensamiento crítico, podemos plantear otras ideas, podemos interrumpir, ¿no? Estas líneas mercantilizadoras. Tiene que ver con lo que podamos hacer, lo que nos podamos construir. Que es colectivo, eso sí, una vez más, ¿no? No sé si hay algún comentario más o alguna cuestión Estamos más. acá leyendo. Sí, tranquilo. Siguen apareciendo los comentarios, la verdad que estamos todos pensando y reflexionando sobre tu ponencia. Queremos agradecerte, Pablo, por el espacio, digamos, no solo el espacio para que esta ponencia suceda, sino también el espacio de intercambio. Nos parece muy importante poder y sobre todo en este cuarto congreso que se viene, poder trabajar enfáticamente sobre la reflexión, ¿no es cierto? La reflexión sobre las prácticas de enseñanza, sobre, digamos, este contexto pandémico que bueno, por supuesto que enmarca muchas cuestiones que hacen a las prácticas de enseñanza y también de evaluación, pero que también nos ponen y nos atraviesan para replantearnos y seguir pensando y reflexionando sobre, bueno, nuestro quehacer docente, ¿no es cierto? Así que esta contribución me parece que ha sido sumamente clara, contundente y que nos ayuda a seguir trabajando porque todos lo que buscamos en la profesión es seguir avanzando, estudiando y trabajando sobre lo que sucede en las escuelas y en ese acto de enseñar y el acto de aprender también. Así que muy agradecidos de tu presencia en este precongreso y vamos terminando, Gustavo. No sé si querés decir algo más, así vamos cerrando este espacio y dejamos que los profes y las profes también puedan seguir reflexionando sobre lo que nos ha propuesto Pablo hoy. No, simplemente digo, voy a ser reiterativo, pero agradecerte, Pablo, el tiempo, la preparación también. Digo, siempre que hay un encuentro lo venimos tejiendo un poco antes, así que gracias, Pablo, por estar a disposición este sábado a la mañana. Digo, son distintas perspectivas que queríamos ir construyendo. Una compañera recién decía, una colega ahí en el chat, Vivi Rodríguez, preguntaba, ¿podemos comenzar a escribir sobre la pedagogía de la virtualidad? Y yo digo, no solo podemos, sino tenemos que escribir sobre esto. Y en ese sentido, te invitamos, Viviana, a escribir y a ser parte del Congreso. ¿Sí? Digo, y no necesitamos, como lo decimos siempre, digo, que sea el fruto de una investigación, necesitamos que la ponencia refleje la práctica cotidiana, la práctica escolar, y a partir de eso poder construir conocimiento pedagógico, ¿sí? A partir de lo que vamos haciendo todos los días, esa es la idea del Congreso. Así que, Viviana, esperamos con muchas ganas tu ponencia para el Congreso. Y Pablo, nuevamente, gracias. Gaby.
No, yo simplemente ahí acompañando a Gustavo y a Euge en lo que planteaban. Pablo, de vuelta, agradecerte, la verdad que un placer que este Desde el Sur cuente con tus palabras, que también son desde el sur, y no porque estés invitado a este precongreso, sino porque vos solés pensar desde el sur, y eso en tiempos en el que a veces nos adormecen desde el norte, por decirlo de alguna manera, los pensamientos vivos desde el sur despabilan, ayudan a pensar, incomodan para poder encontrar quizás un poco de luz donde hay oscuridad, o hacernos algunas preguntas nuevas, así que siempre un placer hacernos preguntas con vos, así que esto después en todo caso vos podrás recorrer porque hubo muchos saludos, mucho agradecimiento en la gente en la página de YouTube. Así que eso, agradecerte mucho, muy contentos de tenerte en este precongreso y en el cuarto congreso Educación e Inclusión desde el Sur. Y también aprovechar este momento porque nos quedan pocos días, en una semana es nuestro día como docentes y bueno, por un lado también a quienes están escuchando decirles que estará conversando con las docentes y los docentes argentinos el propio Philippe Mérier, que es un gran invitado y permanente interlocutor para nosotros del Congreso, y también especialmente invitarlas e invitarlos a todos al tercer y último precongreso, que será el sábado 2 de octubre, como hoy, un sábado por la mañana, junto con Celeste Adamoli y Marcelo Sararayán, referentes especialmente en el área de educación sexual integral, porque vamos a estar trabajando en torno a las temáticas de educación sexual integral que consideramos que son un problema no de gobiernos, sino es un problema de Estado y fundamentalmente que atraviesa a cada uno y todos quienes ejercemos la docencia. Así que, bueno, esto, hacer este agradecimiento a Pablo, este recordatorio de lo que se viene y bueno, que seguimos andando juntos en esto del Congreso. Aprovecho para invitarlos nuevamente a todos y a todas a no solo inscribirse en el Congreso, sino también a poder hacer sus propuestas hasta el 10 de septiembre. Tenemos tiempo de ingresar las propuestas. Es algo muy sencillo. Nosotros esperamos siempre que digamos, se desarrollen en torno a las prácticas de enseñanza, a las cuestiones institucionales. Toda la información está en el Facebook del Congreso. Allí encuentran los links con toda la información detallada de las cuestiones tanto de las ponencias como de la inscripción, con el formulario y demás. Así que bueno, los invitamos a todas y a todas, les agradecemos que un sábado a la mañana estén, digamos, dispuestos, comprometidos con la escucha y con la acción también a poder compartir estos espacios de reflexión, de aprendizaje, de acompañamiento, así que siempre es algo que se valora mucho en los profesionales y las profesionales de la educación. Y Pablo, bueno, felices de que seas parte del Congreso. Bueno, muchas gracias, vuelvo a darle agradecimiento, y para cerrar, yo soy un maestro normalista, así que les dejé tarea para la próxima. Los mandé a todos a mirar papeles viejos en las escuelas, a ver qué encontraron, qué marcas hay de las viejas epidemias y pandemias, vayan a buscar, piensen en actividades, y esto con el pasado y con el futuro. Les propongo que sigan el ejercicio. Yo planteé 6. ¿Qué otra cosa nos enseñó la pandemia? Así que les dejo 2 deberes. La próxima vez que nos encontramos, virtual o presencialmente, me encuentran qué hay y seguimos hablando de esto. Muchas, pero muchas gracias por la invitación. Cuídense, gracias. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.